Hola, muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes, muy buenas tardes a quienes están arriba también, ¿cierto? Por supuesto. Estamos muy contentos, ganó Perú, ganó Chile, vamos a ver cómo nos va mañana, ¿cierto? Estoy muy agradecido de Santillana por invitarme una vez más a estar en el Perú, a compartir con gente fantástica, comer comida deliciosa. Esto es volver a la casa y que el cinturón me dice que evidentemente me excedí. La presentación que yo les voy a hacer, voy a resumir mucho porque es una presentación más extensa de cerca de 2 horas y tengo 45 minutos que me dio Pati Hernández, no me dio nada más, para que alcance a ver preguntas y no sé dónde está el coso para pasar las diapositivas. Creo que es este, sí. Ramón recién nos hablaba de la conversación que tuvo con sus hijos. Evidentemente los hijos de Ramón han recibido una muy buena estimulación lectora. Lo que yo he visto que pasa muchas veces en los colegios es que hay niños que no han tenido esa oportunidad. Y los profesores, las profesoras, se ven enfrentados a niños que les cuesta mucho entender lo que leen, no leen o se declaran no lectores. Voy a avanzar muy rápido porque si no, no voy a alcanzar. Y hay un distanciamiento, incluso usan la palabra yo odio los libros. ¿Sí? Les ha tocado alguna vez, ¿cierto? O algo cercano a eso. Entonces yo quería hablar acerca, esos animales que hay arriba son unos pudúes, un animal, un tipo de ciervo, el ciervo más pequeño del mundo que habita el sur de Chile, son así como unos perritos. Muy tierno, es muy lindo porque ese libro lo usan muchos colegios para aprender a leer. Imagínense lo que es para un autor que un niño aprenda algo tan importante en su vida como leer con un libro que yo escribí, es realmente increíble. Entonces, las emociones dentro de la mente de un niño, causas y consecuencias del amor por la literatura. Entonces vamos a diferenciar la lectura, mejor dicho, el libro, la lectura, la literatura. En el libro voy a tocar un poquito acerca de los formatos digitales, los videojuegos y eso que es muy importante e interesante en la actualidad. Entonces hay un problema de que los niños no entienden. Yo, en las conversaciones que he tenido en casi 700 presentaciones en 8 países distintos, imagínense la cantidad de miles de profesores con los que he conversado y papás, muchos encuentros con papás, mi hijo no entiende lo que lee. Tiene déficit de atención, hay que llevarlo al psicólogo, al psiquiatra, hay que darle Ritalino, Concerta, etc. Vamos metiendo medicamentos. Los papás se asustan mucho, los profesores se preocupan. Es un tema importante. Entonces, ¿qué pasa en la actualidad? Una forma de enfrentarlo, que es la más conocida por todos nosotros, ¿cierto? Esta tríada del lector, el libro y el mediador. ¿Quiénes son los mediadores? Todos nosotros somos mediadores de la lectura. Partiendo por la casa. En los encuentros con papás yo enfatizo la formación cultural, no solo lectora, cultural de un ser humano, parte de la casa. Tal como comenzó en la casa de Ramón. Y como gracias a Dios comenzó en mi casa. Yo tuve clases de piano, cantaba en el coro en el colegio, jugaba fútbol, jugaba rugby, estuve en un colegio inglés, jugábamos rugby. Y mis papás siempre se preocuparon de rodearnos de cultura, de rodearnos de belleza. Y ese es el primer punto que quiero aportar y que creo fundamental, es el entorno que debe tener un niño. Para favorecer la lectura, para que un niño se enamore de los libros, debe haber un entorno adecuado. Y al decir entorno, me refiero a lo exógeno, es decir, una biblioteca bonita o un lugar tranquilo donde leer, y etcétera, porque voy a hablar más adelante de las características ya más específicas, pero también interna, endógena, es decir, tranquilidad. Me tocó mucho lo que dijo Ramón también de la ansiedad, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de la ansiedad. Ya que no puedo hablar de todo, me encantaría, yo soy muy bueno para hablar, pero no se puede, lector libro y lector entorno. En eso me voy a concentrar.
Esos son niños en Argentina. Yo no soy neurocientífico, es importante que lo diga. Soy ingeniero eléctrico. En algún momento del camino hice cortocircuito, se pelaron los cables, ¿cierto? Y terminé escribiendo libros para niños. Con el apoyo fantástico de mi familia. De mi papá particularmente, que había pagado la universidad, ¿cierto? Que no era cosa poca. Entonces no leen. ¿Por qué? ¿Cuáles son las respuestas que yo he recibido tanto de los niños, de los padres, de los profesores, de los bibliotecarios y de personas encargadas del fomento de la lectura? Porque hay poco tiempo, estamos en un mundo a toda velocidad, porque no lo disfrutan, no disfrutan con la lectura, porque tienen cosas, digamos, alternativas. Porque los libros son muy caros, particularmente en Chile, los libros pagan un IVA, igual que todas las otras cosas, de un 19%, lo cual los hace ser los libros más caros de Latinoamérica. Porque nadie los motiva a leer, ¿cierto? Los niños actúan por mímesis, por imitación. Entonces, si los papás no leen, si no comentan acerca de libros, si no se habla de libros en la mesa, con mi papá hasta el día de hoy, con mi mamá no tanto, pero con mi papá hasta el día de hoy comentamos. Uy, él me dice, me estoy leyendo un libro, a él le encanta la novela histórica y a mí no me gusta mucho. Y él trata de que yo lea más novela histórica para poder conversar más. Entonces yo algunas me las he leído, ya bueno. Algunas de Pérez Reverte, ¿cierto? Que están muy cansados. Los niños tienen una cantidad de actividades enormes ahora. Y de hecho hay todo un tema que lo voy a adelantar, lo voy a volver a mencionar, pero lo voy a adelantar, que es la importancia del ocio. La importancia incluso de aburrirse, de tener momentos de aburrimiento, de estar sin hacer nada. A mí me toca mucho viajar. Y a propósito de esta investigación que yo fui haciendo y que conversé con muchos neurólogos, psiquiatras, psicopedagogas, profesores, bueno, mucha gente, tomé una decisión en un momento y en el avión, era un trayecto de 1 hora y media dentro de Chile, y dije, voy a estar, en vez de leer o trabajar o lo que siempre hago arriba del avión, voy a estar sin hacer nada. Sin quedarme dormido, ¿cierto? No, era hacer nada. Y fue una purificación, una especie como de ablución de hindú fantástica. Quedé renovado y con muchas ganas de escribir. Que ya voy a hablar un poco de la relación porque no entienden lo que leen. Ese que hay. Porque los libros son aburridos. De hecho, esto se va a hablar en otras de las conferencias. No quiero profundizar demasiado en eso, pero es muy importante la selección. Hay otra conferencia que hago únicamente acerca de criterios de selección de libros. ¿Qué libros buscar? A mí me parece muy importante que los niños conozcan los clásicos, pero hay formas y formas de presentar los clásicos. No me quedo entusiasmado con eso. Etcétera, muchas otras razones. Pero tal como les decía, me voy a concentrar en que no entienden. Un estudio de la Universidad de Chile mostró que los niños chilenos de 14 años, 7 de cada 10 pueden memorizar. Es decir, se acuerdan, pueden decir quién era la tía abuela de Aureliano Buendía en 100 años de soledad. Ah, se acuerdan. O quién era Amaranta Úrsula, ah, se acuerdan. Esos datos, 7 de cada 10, está bien. El problema está abajo, que solo 3 de cada 10 son capaces de reflexionar, de formarse una opinión, de tener una visión crítica. Crítica, una vez, y que la palabra crítica tiene esa connotación negativa tan fuerte que una vez yo hice clases de literatura infantil en 2 universidades y a una de mis alumnas yo le dije, bueno, ¿cuál es tu crítica del libro? Me dijo, no, yo no tengo ninguna crítica porque encontré todo bueno del libro. Entonces, claro, está esa percepción de que ¿qué le encontré malo? Entonces, ¿por qué? Pasa que no se concentran. Hay un problema muy grande con respecto a la concentración. Porque se distraen con un montón de cosas, porque no tienen método de estudio, y aquí vienen las habilidades metacognitivas, ¿cierto? Que no voy a profundizar en eso, pero ustedes lo saben mejor que yo. Tienen periodos cortos de concentración, cada vez más cortos, inclusive. Y el libro, y el amor por el libro, aquí voy a vincularme, a mí me gusta mucho que este congreso sea acerca de las emociones, porque justamente el énfasis que yo le doy tanto a las conferencias que hago, como a los libros que escribo. Se tratan acerca de las emociones. De hecho, los ejemplos que voy a usar van a ser en base de las cosas que yo he escrito, porque es lo que mejor conozco. Entonces,
Porque tienen muchas preocupaciones. Lo que había dicho que iba a hablar de la ansiedad. Los niños en la actualidad están muy ansiosos. Doy el ejemplo de Facebook. Podría dar de Twitter, podría dar de WhatsApp, podría dar de muchas otras más, pero solamente de Facebook. Están muy preocupados porque tienen que poner algún comentario. Porque si dejan mucho tiempo pasar sin poner un comentario, los compañeros dicen, ay, no, es que no dijiste nada, entonces significa que tú no estás como comprometido con el grupo, te estás quedando afuera. Entonces hay una presión por poner cosas divertidas, simpáticas, o por lo menos poner me gusta, ¿cierto? Aunque no tenga, ni lo lea, ni vea el video, sino que le pongo me gusta y ya está. Con eso se quedarán tranquilos un poco. Hay una ansiedad muy grande. Y este factor es fundamental. Vivimos en una era de sobreestimulación. Yo como ingeniero eléctrico, yo aprendí a programar computadora a los 9 años. Me fascina la tecnología, me encanta. Pero por otro lado me doy cuenta que estamos sobreestimulados. Les voy a dar ejemplos acerca de la sobreestimulación y de ciertos mitos acerca de los llamados nativos digitales, etc. Me voy a concentrar en la sobreestimulación. Vamos cada vez acotando más el embudo. Una imagen muy bonita. Esta es la primera imagen que se logró de las redes neuronales. Así son las redes neuronales del cerebro, recién el año pasado. Tienen una estructura, hay un orden. El cerebro se inclina hacia el orden, así como debiera ser la conducta humana. Es decir, hay dos líneas dentro de la psiquiatría. Y bueno, esto toca la filosofía también. Quienes creen en la mente, más allá del cerebro, y quienes no creen en la mente, que dicen todo esto es solamente procesos químicos, eléctricos, que funcionan en el cerebro, y no existe esa instancia que no está en ninguna parte llamada mente, donde está la imaginación, la creatividad. Bueno, yo sí creo en la mente. Quiero hacer un pequeño experimento con ustedes, ¿cierto? Una pequeña cantidad de gente, que ustedes, cuando yo les digan el color de lo que están viendo. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Cierto? Uno se enreda. Es terrible. No era, ¿cierto? De recoger la palabra. Y pasa que hablar es intuitivo en el ser humano. Se desarrolla de manera muy fácil. En cambio, leer requiere un trabajo muy grande. De hecho, leer es uno de los procesos mentales más complejos que realiza el ser humano, más que las matemáticas, aunque les duela a los ingenieros. Requiere una dificultad y un trabajo muy grande. Pero pasa que una vez que queda instalado en el cerebro, no se saca más. Uno no puede evitar leer. Uno ve algo en la calle, ¿cierto? Todo, y uno lo va leyendo. Incluso, ¿cierto? Uno puede ir en un auto manejando o sentado en un bus y si pasa algo que le llama la atención, uno no se había dado cuenta que lo había leído. Entonces es algo que queda en la estructura que veíamos, ¿cierto? De las redes neuronales, se forma una nueva red neuronal. Y hay que recordar que el cerebro es un órgano electroquímico. Eléctrico, ¿cierto? Porque en el momento de la sinapsis, por ejemplo, yo me asusto, veo algo un carro, veo un carro que viene y me va a atropellar, ¡ah! Me asusto y me corro hacia el lado. Pero después yo siento como que me fluye, ¿cierto? Y se me dobla la rodilla y asesiné un pajarito. Además, lo atropelló el carro. Y eso es porque viene una descarga de adrenalina que viene del cerebro, pero que se traspasa al cuerpo. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya estamos llegando al centro. Ese es Luca Prodan, el vocalista del grupo argentino Sumo, muy importante en los años 80, que él murió, es interesante, porque la canción se llama Lo quiero ya, bueno, lo quiero ya, ¿cierto sería? No sé lo que quiero, pero lo quiero ya, de Luca Prodan. Y eso refleja mucho lo que les está pasando a los niños y jóvenes en la actualidad. Son niños igual que los de hace 1000 años, pero están en un entorno de estímulos que no son capaces de digerir.
no son capaces de asimilar, porque nadie es capaz de asimilar tanta información. El cerebro humano no está preparado. Entonces, no, pero es que si los nativos digitales se manejan perfectamente, no es cierto. En Harvard hicieron un experimento con nativos digitales, es decir, gente nacida del año 90 y algo en adelante, y les dijeron, ¿quiénes se denominan como multitasking, multitarea? Dijeron, yo. Muy bien. Ustedes que se denominan como multitarea, para acá. ¿Quiénes se denominan como que hacen una pura tarea, monotarea? ¿Cierto? Nosotros, para acá. Entonces, les hicieron pruebas de concentración, de trabajo simultáneo, de diversas cosas que se suponía que los multitarea lo iban a hacer mejor. Y en todas, absolutamente todas, salieron peor. Los que eran monotarea, los que hacían las cosas, estaban acostumbrados a concentrarse en una cosa a la vez, hicieron mucho mejor varias cosas a la vez. Es decir, el estar mirando la lucecita que parpadea del teléfono celular, ¿cierto? Que está ahí indicando que algo llegó, mensaje, mail y todo, es algo que genera una intranquilidad tremenda. Una mamá me decía que su hijo le había pedido que sacara el computador, la computadora, de su dormitorio. Y ella le había dicho, pero si lo tienes apagado. No, mamá, pero es que el computador me llama. Esta cosa así, como que me atrae. Claro, hay una presencia. Quería leerles, esto también es parte de un experimento. Estoy experimentando, ustedes son mis conejillos de India. Como los científicos locos, ¿cierto? Este libro se llama Ay, cuánto me quiero, es de la editorial, ya no se imaginarán cuál, Alfaguara, el grupo Santillana. Y les voy a leer nada más que la primera página. El primer capítulo se llama Yo. Ay, cuánto me quiero. En realidad, para ser sincero, me amo. ¿Qué haría yo sin mí? Qué suerte la mía conocerme de toda la vida. Desde el día en que nací, he estado conmigo. Prometo nunca dejarme solo. Me acompañaré siempre, donde sea que vaya. Antes de que yo naciera, mi mamá me tuvo dentro de ella durante 9 meses. ¡Qué señora tan suertuda! Fue la primera en conocerme. Desde entonces le he dado permiso para ser mi mamá día y noche. Era un poco la idea, este niño egocéntrico después se llama por teléfono a sí mismo, ella habla acerca de su profesora, dice que es fantástico que todo lo que tuvo que estudiar para enseñarme a mí, debe estar muy orgullosa. Y hay una parodia, bueno, es un libro autobiográfico. Hay una parodia en que una parte me quería reír de mí, porque efectivamente a veces se me sube el humo a la cabeza y me tengo que acordar de bajarlo. Pero al mismo tiempo hay un juego de, claro, está este mundo de niños egocéntricos, de yo, lo quiero ahora, los niños yo, ¿cierto? Que están muy presentes en la actualidad. Y esto tomárselo con humor, porque el humor es, y se parece, la palabra, es muy cercano al amor. De hecho, una manera de un hombre, yo creo que una mujer a un hombre también, pero en el caso mío de un hombre conquistar a una mujer es hacerla reír. Si uno puede hacer reír a una mujer y tenerla contenta y que esté sonriente, ya tiene la mitad del camino ganado. ¿O no? Para mostrarles que no tengo nada en contra de Internet, ahí está mi página de mauricioparedes.com. ¿sí? Están todos invitados a meterse a la página mauricioparedes.com, está mi página de Facebook, a hacerse amigos, pongo las noticias de hecho, mi querida editora me acaba de dar una muy buena noticia, que es que uno de mis libros, que se llama Mi hermano gigante, se va a publicar el próximo año aquí en el Perú. Este es un libro que también trata acerca de las emociones, pero no es un libro de humor como la mayoría de mis libros. Tiene algunos toques humorísticos, no puedo evitarlo, pero es para tratar, o sea, no sé si es para tratar, pero trata el tema de la muerte, pero pensando en niños pequeños, que me parecía muy importante. Entonces esto es como, ¿pero cuál es la particularidad? Esa es mi página de autor en Facebook. Yo tengo mi página personal donde pongo mis opiniones políticas o que a mí me gusta la U de Chile,
La Universidad de Chile. No, acá creo que también me gusta la U. Aunque le tengo cariño a Alianza, pero creo que soy de la U. Todavía me pueden convencer. Entonces, bueno, no terminé de decir. Aquí, en mi página de autor, yo solo pongo actividades literarias, presentaciones. El contenido que encuentra un niño ahí es únicamente relacionado con mi trabajo. No pongo publicidad, no pongo otras cosas, nada. Y eso me parece muy importante para que el niño le llegue la información y la pueda digerir de una manera adecuada, tranquila, placentera y, de hecho, beneficiosa. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente? Llega el estímulo. Ojo, ¿cierto? Audición, los 5 sentidos. Nos llenamos de estímulos. Ese estímulo lo decodificamos y lo transformamos en información, ¿cierto? Si yo estoy leyendo un libro, veo las palabras. Con el ojo transformo en palabra. Y esa palabra transforma en información, ¿cierto? En una oración que tiene un significado. Y ese significado, y yo leo el párrafo, eventualmente me doy cuenta, y esto es lo ideal, ¿cierto? Que pase, esto el autor lo escribió porque tal cosa. Más aún, porque muchos investigadores se quedan hasta conocimiento. Yo agrego, junto con otras personas también, no soy el único, sabiduría, y que me parece la más importante de todas. Nosotros tenemos que apuntar a que los niños entiendan lo que es la sabiduría desde que son muy pequeños. Yo tengo una hija de 5, casi 6 años, que se llama Catalina, otra de 1 año y 3 meses, que se llama Matilde. Bueno, Matilde en este momento camina y se pega con todas las cosas y se cae con todas las cosas. Eso es más o menos lo que hace, ¿cierto? Y llora y come. Bueno, y se hace de lo otro también. Pero Catalina ya está más evolucionada, por supuesto, y pregunta, y yo como Jean Piaget, ¿cierto? Ese que hizo todas sus investigaciones con su hijo, así. Mauricio Paredes Piaget, me he fijado mucho en el comportamiento de ella. Y ya conversamos acerca de las decisiones de los personajes en los libros. ¿Por qué crees tú que este personaje hizo tal cosa? Hay uno que se llama, lo tiene en inglés, se llama Little Frog, pequeña rana, pequeño sapo. Y en realidad es un extraterrestre que cae en una familia de ranas. ¿Alguien lo ha leído? Muy lindo, pequeño rana o pequeño sapo, se tiene que llamar, Little Frog se llama. Cae y llega una familia y creen, bueno, será uno de nuestros hijos. Y lo empiezan a criar y es malo, hacen todas las maldades había y por haber. De hecho, finalmente se va de la casa y llega a donde un gran anciano, leyendo un gran libro, que da la impresión como que es Dios, y hasta este gran anciano lo manda a la punta del cerro y dice, déjame tranquilo, ¿cierto? Tú no tienes vuelta, eres demasiado malo. Y la familia finalmente llega en un helicóptero a buscarlo y le dice, no importa, sabemos que eres un poco malo, pero te queremos igual. Somos tu familia y te queremos, aunque seas malo. Entonces ella me decía, pero si es malo, ¿por qué lo quieren? Y yo le decía, bueno, cuando ella se porta mal, digo, Catalina, ¿estás siendo mala? ¿Te tengo que querer o no? Sí, me tienes que querer, papá. Ella es dramática. Entonces, en esta columna hay un momento en que aparecen unas instancias de la mente llamadas las funciones ejecutivas, que voy a explicar más adelante qué es lo que son muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el estímulo que se transforma en información. Hay un detalle clave, y es que los seres humanos sentimos placer al adquirir información. Se estimula nuestro sistema del placer, el sistema de recompensa llamado el sistema límbico. Voy a hablar más acerca del sistema límbico. Entonces, se estimula, es decir, queremos aprender más. De ahí viene los niños que tienen muy estimulada esta zona del cerebro, esos niños que les encantan los libros de dinosaurios, de los egipcios, ¿cierto? Que les encanta investigar y coleccionar datos. Ellos están muy en este estilo. Pero ¿qué pasa si hay muchos estímulos? Se sobrecarga, viene una saturación y evidentemente no se puede transformar el estímulo en información
¿cierto? No es capaz el cerebro de procesar porque quiere más información, quiere más datos, quiere más estímulo, está buscando estímulo, no está preocupado de procesar la información para transformarla en conocimiento y mucho menos en sabiduría, ni hablar. Y con respecto al lenguaje, ¿qué? Aquí tenemos un diagrama del cerebro. Esta es la suerte de tener una mujer ilustradora. Mi señora es ilustradora, entonces me hace estos diagramas. No el de la derecha, ese está en Wikipedia, pero el de la izquierda. Las zonas del lenguaje. Las zonas tradicionales, la de Broca, la de Wernicke. La de Broca es la de producción de las palabras. La de Wernicke es la de decodificación, digamos, el significado de las palabras. Pero también últimamente, estos últimos años recién, se ha descubierto que el córtex inferotemporal, ¿cierto?, que está en esa parte del cerebro, tiene que ver con el lenguaje, lo cual es muy interesante. Ya vamos a ver que, fíjense, acuérdense de dónde está esa zona. En el mundo feliz, donde todo resulta bien, tenemos las zonas del lenguaje que reciben esta información del libro, la procesan y eventualmente la van a mandar a las funciones ejecutivas. Pero también, y aquí vienen las emociones, y por eso es que esta presentación tiene que ver con las emociones que perduran, está el sistema límbico, que está en el centro del cerebro, ¿cierto? No se los puedo mostrar porque me tendría que cortar la cabeza. Está allá adentro, por si se entiende, ¿cierto? Justo arriba del hipotálamo, ¿cierto?, donde está la hipófisis, la pituitaria. Y es el sistema de recompensa del cuerpo, que cada vez que sentimos placer genera un neurotransmisor, una sustancia llamada dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Cuando uno se come un chocolate rico, dopamina. Cuando uno celebra un gol, dopamina. Cuando uno... dopamina también, ¿cierto? Todos los placeres. Qué mente, ¿cierto? Y aquí, entonces, lo ideal es que estén las funciones ejecutivas. Sabemos que el estímulo genera dopamina, eso es innato a la condición humana. Estamos diseñados porque es la forma que aprendemos y que vamos descubriendo nuevas cosas. Pero lo que queremos lograr a través de una buena guía en la lectura, de hacer una buena introducción del libro, no decir, mira, este es el libro, se llama tanto y la prueba es el día tanto, sino que a través de una introducción al tema. En el Quijote, no sé si es adecuado o no leer el Quijote en el colegio, ¿cierto? Yo creo que quizás más bien hacer una introducción para que se lo lean cuando tengan 25 o 30 años. Pero bueno, es una opinión personal. Pero Sancho Panza en una parte se hace caca, ¿cierto? De susto. Y va a abrazar a Rocinante, ¿cierto? Y alcanza a abrazar un poco las piernas del Quijote. Y el Quijote, y él dice, ¡ay, los endriagos, ¿cierto? Los dragones! Y el Quijote le dice, tienes razón, Sancho, debe haber dragones porque hay un olor horrible, un olor espantoso. Y eso está en el Quijote. Y lo que buscamos es que también cuando la información se procese y se transforme en conocimiento, genere dopamina. Que en palabras sencillas, ¿qué es lo que significa eso? Es la satisfacción del trabajo bien hecho. Lo que los gringos llaman los aha moments. Cuando uno dice eureka, entendí. Ah, eso era. Y hay una satisfacción muy grande. Para un niño son grandes logros, son grandes triunfos. Entonces, ¿qué son las funciones ejecutivas? Me había comprometido a decirlo. Tareas mentales que reciben la información y la coordinan, la ordenan con un objetivo. Y están en el lóbulo frontal, acá adelante. Aquí tenemos una palabra difícil, paroxismo. Exaltación extrema de los sentimientos y las pasiones. Ahí en la revista Time dice, ¿están los niños demasiado conectados para su propio bien? ¿Cierto? Está este riesgo de exceso de conexión. Mi opinión, y con respecto a lo que he visto, es que, como en todas las cosas de la vida, en el justo equilibrio está la respuesta. Es decir, Ramón, conversa con tus hijos y diles 1 hora de videojuego, negociemos, ¿cierto? ¿Será 1 hora? No, papá, 1 hora y media. Bueno, lleguemos a un acuerdo. Porque efectivamente, si no, se puede volver nocivo. Yo conversé con un psiquiatra que trataba
adicciones a la cocaína, al alcohol, ¿cierto? Y a los videojuegos. Y de hecho a las redes sociales también. Y él me decía, se tratan igual. Es el mismo comportamiento, son las mismas conductas. Él era psicólogo, psiquiatra cognitivo-conductista. Entonces, para resumir, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Dónde? Jefecita. El placer antecede a la comprensión. Primero se tiene que tener un estado grato, como espero. ¿Por qué les leía y cuánto me quiero? Yo les dije, es parte del experimento. Lo que yo quería conseguir, que ustedes se rieran, que generaran dopamina. No, sí, en el fondo ustedes no me interesan. No, mentira, me interesan como seres humanos, por supuesto. Pero se genera dopamina y hay algo muy interesante con respecto a cómo funciona la memoria. Un catalizador, un factor positivo para llevar la memoria de corto plazo a la de largo plazo es la dopamina. Nuestra amiga dopamina que está en el sistema límbico. Entonces, de hecho, para que se fije en la memoria, para algo que, por ejemplo, lo que están aprendiendo justamente ahora, si es que ya no lo sabían, ¿cierto? Se necesitan 25 a 30 segundos de dopamina para que lo que yo les digo, ustedes lo asimilen y pase de su memoria de corto plazo, que es lo que están escuchando ahora inmediatamente, a la memoria que fija en la memoria de largo plazo, que es que se acuerden en un mes más. Que era que la dopamina ayuda a fijar los recuerdos. Es decir, algo tan maravilloso que los recuerdos se fijan con placer. Uno no se acuerda cuando tuvo que estar 40 minutos haciendo la fila en el banco. Uno sí se acuerda del día en que se casó. Bueno, si está felizmente casado con esa misma persona, ¿cierto? Si no, no nos metamos en ese tema. Y la comprensión, una vez que yo entendí, que dije, ajá, así era, me lleva a más placer. Estoy más contento. Dame más libros. Me atrevo a leerme uno más largo. Ese es el círculo virtuoso. En Verónica la niña biónica, que es un libro que está publicado aquí en el Perú, es un libro acerca de lo que se denomina la edad de la pandilla. Los primeros amigos de verdad, cuando los niños empiezan a empatizar realmente con otros, ya no son solo compañeros de juego, sino que son individuos que se respetan unos a otros, o no, ¿cierto? Pero ya toman decisiones éticas, pero están en un entorno de estímulos que no son capaces de digerir, no son capaces de asimilar, porque nadie es capaz de asimilar tanta información. El cerebro humano no está preparado. Entonces, no, pero es que si los nativos digitales se manejan perfectamente, no es cierto. En Harvard hicieron un experimento con nativos digitales, es decir, gente nacida del año 90 y algo en adelante, y les dijeron, ¿quiénes se denominan como multitasking, multitarea? Dijeron, yo, muy bien. Ustedes que se denominan como multitarea, para acá. ¿Quiénes se denominan como que hacen una pura tarea, monotarea? ¿Cierto? Nosotros, para acá. Entonces, les hicieron pruebas de concentración, de trabajo simultáneo, de diversas cosas que se suponía que los multitarea lo iban a hacer mejor. Y en todas, absolutamente todas, salieron peor. Los que eran monotarea, los que hacían las cosas, estaban acostumbrados a concentrarse en una cosa a la vez, hicieron mucho mejor varias cosas a la vez. Es decir, el estar mirando la lucecita que parpadea del teléfono celular, ¿cierto? Que está ahí indicando que algo llegó, mensaje, mail y todo, es algo que genera una intranquilidad tremenda. Una mamá me decía que su hijo le había pedido que sacara la computadora de su dormitorio. Y ella le había dicho, pero si lo tienes apagado. No, mamá, pero es que el computador me llama. Esta cosa así, como que me atrae. Claro, hay una presencia. Quería leerles, esto también es parte de un experimento. Estoy experimentando, ustedes son mis conejillos de India. Como los científicos locos, ¿cierto? Este libro se llama Ay, cuánto me quiero, es de la editorial, ya no se imaginarán cuál, Alfaguara, el grupo Santillana.
Y les voy a leer nada más que la primera página. El primer capítulo se llama Yo. ¡Ay, cuánto me quiero! En realidad, para ser sincero, ¡me amo! ¿Qué haría yo sin mí? ¡Qué suerte la mía conocerme de toda la vida! Desde el día en que nací, he estado conmigo. Prometo nunca dejarme solo. Me acompañaré siempre, donde sea que vaya. Antes de que yo naciera, mi mamá me tuvo dentro de ella durante 9 meses. ¡Qué señora tan suertuda! Fue la primera en conocerme. Desde entonces le he dado permiso para ser mi mamá día y noche. Era un poco la idea, este niño egocéntrico después se llama por teléfono a sí mismo, ella habla acerca de su profesora, dice que es fantástico que todo lo que tuvo que estudiar para enseñarme a mí, debe estar muy orgullosa. Y hay una parodia, bueno, es un libro autobiográfico. Hay una parodia en que una parte me quería reír de mí, porque efectivamente a veces se me suben los humos a la cabeza y me tengo que acordar de bajarlos. Pero al mismo tiempo hay un juego de, claro, está este mundo de niños egocéntricos, de yo, lo quiero ahora, los niños yo, ¿cierto? Que están muy presentes en la actualidad. Y esto tomárselo con humor, porque el humor es, y se parece, la palabra, es muy cercano al amor. De hecho, una manera de un hombre, yo creo que de una mujer a un hombre también, pero en el caso mío de un hombre conquistar a una mujer es hacerla reír. Si uno puede hacer reír a una mujer y tenerla contenta y que esté sonriente, ya tiene la mitad del camino ganado. ¿O no? Para mostrarles que no tengo nada en contra de Internet, ahí está mi página de mauricioparedes.com. ¿sí? Están todos invitados a meterse a la página mauricioparedes.com, está mi página de Facebook, hacerse amigos, pongo las noticias de hecho, mi querida editora me acaba de dar una muy buena noticia, que es que uno de mis libros, que se llama Mi hermano gigante, se va a publicar el próximo año aquí en el Perú. Este es un libro que también trata acerca de las emociones, pero no es un libro de humor, como la mayoría de mis libros. Tiene algunos toques humorísticos, no puedo evitarlo, pero es para tratar, o sea, no sé si es para tratar, pero trata el tema de la muerte, pero pensando en niños pequeños, que me parecía muy importante. Entonces esto es como, ¿pero cuál es la particularidad? Esa es mi página de autor en Facebook. Yo tengo mi página personal donde pongo mis opiniones políticas o que a mí me gusta la U de Chile, la Universidad de Chile. No, acá creo que también me gusta la U. Aunque le tengo cariño a Alianza, pero creo que soy de la U. Todavía me pueden convencer. Entonces, bueno, no terminé de decir. Aquí en mi página de autor yo solo pongo actividades literarias, presentaciones. El contenido que encuentra un niño ahí es únicamente relacionado con mi trabajo. No pongo publicidad, no pongo otras cosas, nada. Y eso me parece muy importante para que el niño le llegue la información y la pueda digerir de una manera adecuada, tranquila, placentera y de hecho beneficiosa. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente? Llega el estímulo, ojo, ¿cierto? Audición, los 5 sentidos. Nos llenamos de estímulos. Ese estímulo lo decodificamos y lo transformamos en información, ¿cierto? Si yo estoy leyendo un libro, veo las palabras. Con el ojo transformo en palabra. Y esa palabra transforma en información, ¿cierto? En una oración que tiene un significado. Y ese significado, y yo leo el párrafo, eventualmente me doy cuenta, y esto es lo ideal, ¿cierto? Que pase, esto el autor lo escribió porque tal cosa. Más aún, porque muchos investigadores se quedan hasta conocimiento. Yo agrego, junto con otras personas también, no soy el único, sabiduría, y que me parece la más importante de todas. Nosotros tenemos que apuntar a que los niños entiendan lo que es la sabiduría desde que son muy pequeños. Yo tengo una hija de 5, casi 6 años, que se llama Catalina, otra de 1 año y 3 meses, que se llama Matilde,
Bueno, Matilde en este momento camina y se pega con todas las cosas y se cae con todas las cosas. Eso es más o menos lo que hace, ¿cierto? Y llora y come. Bueno, y se hace de lo otro también. Pero Catalina ya está más evolucionada, por supuesto, y pregunta, y yo como Jean Piaget, ¿cierto? Ese que hizo todas sus investigaciones con su hijo, así. Mauricio Paredes Piaget, me he fijado mucho en el comportamiento de ella. Y ya conversamos acerca de las decisiones de los personajes en los libros. ¿Por qué crees tú que este personaje hizo tal cosa? Hay uno que se llama, lo tiene en inglés, se llama Little Frog, pequeña rana, pequeño sapo. Y en realidad es un extraterrestre que cae en una familia de ranas. ¿Alguien lo ha leído? Muy, muy lindo. Pequeño rana o pequeño sapo, se tiene que llamar. Little Frog se llama. Cae y llega una familia y creen, bueno, será uno de nuestros hijos. Y lo empiezan a criar y es malo, malo, malo. Todas las maldades había y por haber. De hecho, finalmente se va de la casa y llega a donde un gran anciano, leyendo un gran libro, que da la impresión como que es Dios, y hasta este gran anciano lo manda a la punta del cerro y dice, déjame tranquilo, ¿cierto? Tú no tienes vuelta, eres demasiado malo. Y la familia finalmente llega en un helicóptero a buscarlo y le dice, no importa, sabemos que eres un poco malo, pero te queremos igual. Somos tu familia y te queremos, aunque seas malo. Entonces ella me decía, pero si es malo, ¿por qué lo quieren? Y yo le decía, bueno, cuando ella se porta mal, digo, Catalina, ¿estás siendo mala? ¿Te tengo que querer o no? Sí, me tienes que querer, papá. Ella es dramática. Entonces, en esta columna hay un momento en que aparecen unas instancias de la mente llamadas las funciones ejecutivas, que voy a explicar más adelante qué es lo que son muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el estímulo que se transforma en información. Hay un detalle clave, y es que los seres humanos sentimos placer al adquirir información. Se estimula nuestro sistema del placer, el sistema de recompensa llamado el sistema límbico. Voy a hablar más acerca del sistema límbico. Entonces, se estimula, es decir, queremos aprender más. De ahí viene los niños que tienen muy estimulada esta zona del cerebro, esos niños que les encantan los libros de dinosaurios, de los egipcios, ¿cierto? Que les encanta investigar y coleccionar datos. Ellos están muy en este estilo. Pero ¿qué pasa si hay muchos estímulos? Se sobrecarga, viene una saturación y evidentemente no se puede transformar el estímulo en información, ¿cierto? No es capaz el cerebro de procesar porque quiere más información, quiere más datos, quiere más estímulo, está buscando estímulo, no está preocupado de procesar la información para transformarla en conocimiento y mucho menos en sabiduría, ni hablar. Y con respecto al lenguaje, ¿qué? Aquí tenemos diagramas del cerebro. Esta es la suerte de tener una mujer ilustradora. Mi señora es ilustradora, entonces me hace estos diagramas. No el de la derecha, ese está en Wikipedia, pero el de la izquierda. Las zonas del lenguaje. Las zonas tradicionales, la de Broca, la de Wernicke. La de Broca es la de producción de las palabras. La de Wernicke es la de decodificación, digamos, el significado de las palabras. Pero también últimamente estos últimos años recién, se ha descubierto que el córtex inferotemporal, ¿cierto? Que está en esa parte del cerebro, tiene que ver con el lenguaje, lo cual es muy interesante. Ya vamos a ver que, fíjense, acuérdense de dónde está esa zona. En el mundo feliz, donde todo resulta bien, tenemos las zonas del lenguaje que reciben esta información del libro, la procesan y eventualmente la van a mandar a las funciones ejecutivas. Pero también, y aquí vienen las emociones, y por eso es que esta presentación tiene que ver con las emociones que perduran, está el sistema límbico, que está en el centro del cerebro, ¿cierto? No se los puedo mostrar porque me tendría que cortar la cabeza. Está allá adentro, por si se entiende, ¿cierto? Justo arriba del hipotálamo, ¿cierto? Donde está la hipófisis, la pituitaria. Y es el sistema de recompensa del cuerpo, que cada vez que sentimos placer genera un neurotransmisor, una sustancia llamada dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Cuando uno se come un chocolate rico, dopamina. Cuando uno celebra un gol, dopamina. Cuando uno... dopamina también, ¿cierto? Todos los placeres.
Qué mente, ¿cierto? Y aquí, entonces, lo ideal es que estén las funciones ejecutivas. Sabemos que el estímulo genera dopamina, eso es innato a la condición humana. Estamos diseñados porque es la forma que aprendemos y que vamos descubriendo nuevas cosas. Pero lo que queremos lograr a través de una buena guía en la lectura, de hacer una buena introducción del libro, no decir, mira, este es el libro, se llama tanto y la prueba es el día tanto, sino que a través de una introducción al tema. En el Quijote, no sé si es adecuado o no leer el Quijote en el colegio, ¿cierto? Yo creo que quizás más bien hacer una introducción para que se lo lean cuando tengan 25 o 30 años. Pero bueno, es una opinión personal. Pero Sancho Panza en una parte se hace caca, ¿cierto? De susto. Y va a abrazar a Rocinante, ¿cierto? Y alcanza a abrazar un poco las piernas del Quijote. Y el Quijote, y él dice, ¡ay, los endriagos, ¿cierto? Los dragones. Y el Quijote le dice, tienes razón, Sancho, debe haber dragones porque hay un olor horrible, un olor espantoso. Y eso está en el Quijote. Y lo que buscamos es que también cuando la información se procese y se transforme en conocimiento, genere dopamina. Que, en palabras sencillas, ¿qué es lo que significa eso? Es la satisfacción del trabajo bien hecho. Lo que los gringos llaman los aha moments. Cuando uno dice, eureka, entendí. Ah, eso era. Y hay una satisfacción muy grande. Para un niño son grandes logros, son grandes triunfos. Entonces, ¿qué son las funciones ejecutivas? Me había comprometido a decirlo. Tareas mentales que reciben la información y la coordinan, la ordenan con un objetivo. Y están en el lóbulo frontal, acá adelante. Aquí tenemos una palabra difícil, paroxismo. Exaltación extrema de los sentimientos y las pasiones. Ahí en la revista Time dice, ¿están los niños demasiado conectados para su propio bien? ¿Cierto? Está este riesgo de exceso de conexión. Mi opinión, y con respecto a lo que he visto, es que, como en todas las cosas de la vida, en el justo equilibrio está la respuesta. Es decir, Ramón, conversa con tus hijos y diles, 1 hora de videojuego, negociemos, ¿cierto? ¿Será 1 hora? No, papá, 1 hora y media. Bueno, lleguemos a un acuerdo. Porque efectivamente, si no, se puede volver nocivo. Yo conversé con un psiquiatra que trataba adicciones a la cocaína, al alcohol, ¿cierto? Y a los videojuegos. Y de hecho a las redes sociales también. Y él me decía, se tratan igual. Es el mismo comportamiento, son las mismas conductas. Él era psicólogo, psiquiatra cognitivo-conductista. Entonces, para resumir, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Dónde? Jefecita. El placer antecede a la comprensión. Primero se tiene que tener un estado grato, como espero. ¿Por qué les leía y cuánto me quiero? Yo les dije, es parte del experimento. Lo que yo quería conseguir, que ustedes se rieran, que generaran dopamina. No, sí, en el fondo ustedes no me interesan. No, mentira, me interesan como seres humanos, por supuesto. Pero se genera dopamina y hay algo muy interesante con respecto a cómo funciona la memoria. Un catalizador, un factor positivo para llevar la memoria de corto plazo a la de largo plazo es la dopamina. Nuestra amiga dopamina que está en el sistema límbico. Entonces, de hecho, para que se fije en la memoria, para algo que, por ejemplo, lo que están aprendiendo justamente ahora, si es que ya no lo sabían, ¿cierto? Se necesitan 25 a 30 segundos de dopamina para que lo que yo les digo, ustedes lo asimilen y pase de su memoria de corto plazo, que es lo que están escuchando ahora inmediatamente, a la memoria que fija en la memoria a largo plazo, que es que se acuerden en un mes más. Que era que la dopamina ayuda a fijar los recuerdos. Es decir, algo tan maravilloso que los recuerdos se fijan con placer. Uno no se acuerda cuando tuvo que estar 40 minutos haciendo la fila en el banco.
uno sí se acuerda del día en que se casó. Bueno, si está felizmente casado con esa misma persona, ¿cierto? Si no, no nos metamos en ese tema. Y la comprensión, una vez que yo entendí, que dije, ah, ajá, así era, me lleva a más placer. Estoy más contento. Dame más libros. Me atrevo a leerme uno más largo. Ese es el círculo virtuoso. En Verónica la niña biónica, que es un libro que está publicado aquí en el Perú, es un libro acerca de lo que se denomina la edad de la pandilla. Los primeros amigos de verdad, cuando los niños empiezan a empatizar realmente con otros, ya no son solo compañeros de juego, sino que son individuos que se respetan unos a otros, o no, ¿cierto? Pero ya toman decisiones éticas, y ya empiezan estas decisiones